Bien, a continuación vamos a ver cómo es la instalación del software ZK Access. Hay que recordar que este software nos va a permitir el manejo de lo que son las controladoras y en el caso de la versión 3.5 y la versión en particular, vamos a ver un poco más aquí, 1865, nos va a permitir trabajar con el SF300. En este caso, la instalación es muy básica, simplemente se descomprime la carpeta, en este caso la ruta que yo tengo para esa carpeta descomprimida es descargas, ZK Access 3.5.2, la revisión 1865, simplemente doy doble clic en este setup. Mi recomendación es que si están en sistemas operativos Windows 7 o superior, lo hagan como carpeta o como permisos, perdón, de administrador, le digan sí. En este caso voy a seleccionar el idioma español, que va a ser el idioma usado durante la instalación. Siguiente. Le digo aceptar, este es el contrato. Siguiente. Me dice que en qué carpeta deseo instalarlo. En este caso voy a hacerlo en la carpeta que se genera por defecto, que está en la ruta C, archivos de programa, ZK Teco, ZK Access 3.5. Siguiente. Esta es la carpeta que se va a crear. Siguiente. Siguiente. Genero simplemente que la base de datos sea por defecto, es una instalación desde cero. Y aquí hay una nota importante. El sistema va a preguntar por una ruta para hacer toda la parte de backups. Hay algo muy interesante y es que dice que el camino o la ruta de ese backup y el sistema no deben estar instalados bajo el mismo disco. Es una recomendación. ¿Por qué? Supongamos en este caso puntual del computador donde lo estoy haciendo. Solo tengo una partición que se llama Windows y que está nombrada también como C. Si lastimosamente yo tuviese un daño en esta partición o en ese sector del disco duro, o un virus cayera y borrar archivos, normalmente pierdo C. Si tuviera una partición adicional o un disco duro adicional, muy probablemente tendría más posibilidades de salvar la información de los backups que tenga realizados. Entonces es muy importante, mi recomendación es que ojalá el sistema tenga un disco duro adicional o una partición adicional. Además, hay que revisar esta última parte, dice que el camino o esa ruta no debería contener espacios, es decir, si yo voy aquí, digamos a la carpeta mis documentos, ¿sí? Y en mis documentos tengo esta carpeta que ya tengo creada, supongamos que el nombre fuera algo como esto, backup espacio ZK, ¿sí? Backup espacio ZK, miren lo que pasa, genera un error, pero el error es básicamente porque no debe contener espacios en blanco. Entonces lo que hago nuevamente es ir hasta la carpeta, en este caso la renombro, bien sea que quito el espacio o agrego una línea, ¿sí? Un underline que llaman, lo agrego, le digo aceptar, en este momento ya no hay espacios en blanco, ya puedo continuar con la instalación, procedo, install, empiezo a instalar las distintas archivos o controladores que necesita el sistema y finalmente me va a solicitar que reinicie el equipo. Con eso se concluiría la instalación del sistema. Tengo la ventaja de que el software, tanto el 3.5 como otras versiones superiores como lo son las 5.2, me permiten trabajar en idioma español también. Sin embargo, mi recomendación es que si lo pueden hacer en inglés, lo hagan mejor en inglés. Algo adicional de esta versión es que la versión 3.5 permite con algunos dispositivos, dependiendo de cómo se configuren, hacer la parte de tiempo y asistencia, es decir, no se limita a control de acceso, sino que instala adicionalmente el software ZK Time Attendance, que es para manejar todo lo que son registros, horarios, reportes, todo lo que tiene que ver con tiempo y asistencia. El software entonces ahorita nos va a instalar también lo que es el lector o el driver para reconocer a través de un lector USB como es el C4500 las huellas que el usuario ingrese directamente desde el computador, no desde los biométricos. Por eso, al final, es que es necesario reiniciar el equipo para que el sistema tome todos esos cambios, ¿ok? Para que si más adelante conectas el lector
USB ZK4500 el sistema lo pueda reconocer sin inconvenientes. Por eso es necesario reiniciar el equipo. En este momento entonces vemos que la instalación ya está prácticamente finalizada, está inicializando base de datos, está registrando algunas librerías y una vez culmine todo, simplemente se nos pedirá reiniciar la máquina o continuar. Recuerden que en este caso es necesario que la máquina sea reiniciada. En este caso ya pasamos a la parte de instalación del driver, como lo decíamos anteriormente. Le decimos siguiente, instalar. Entonces recuerden, básicamente lo que él está haciendo es instalar los drivers, los controladores y los archivos para registrar, para poder usar dispositivos como el ZK4500 o algunos antiguos como el ZK7000. Pero básicamente los dispositivos de ZK que sean lectores por USB. Una vez que lo instala, aquí ya está finalizando la instalación de la parte del driver. Termina el registro. En este caso, Windows nos advierte que no puede comprobar el editor es porque no tiene una firma digital. No hay inconveniente, sabemos que es en ese orden de ideas un certificado de confianza porque conocemos a la empresa, le decimos que instale el software de todas maneras. Ahí el sistema está terminando la instalación. Si lo ven, es una instalación adicional. Una de las que está corriendo que tiene que ver con el ZK y otra es netamente exclusiva del lector o del driver del lector por USB. La instalación obviamente va a depender de la máquina que ustedes usen. Se recomiendan computadores que ojalá sean mucho más recientes, que tengan procesadores Intel en lo posible, que tengan ojalá 4 GB de RAM o más. Sin embargo, en computadores inferiores puede correr. El computador en el que estamos haciendo la prueba es un computador dual core con 2 GB en RAM. Sin embargo, el sistema responde. La instalación obviamente puede ser un poco más demorada, pero el sistema en general va a trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Son parte de los requerimientos mínimos del software. Se puede instalar desde sistemas operativos Windows XP, no soporta sistemas operativos Linux, no se recomienda que se haga a través de máquinas virtuales, tiene que ser directamente en Windows. Aquí le digo finalizar y ya el sistema entonces me pide reiniciar. Con esto entonces se completa la instalación del ZK Access 3.5.